Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FI de Óscar de Prado. Traemos hoy un nuevo vídeo, en este caso fue la cuarta ronda del Zurich Chess Challenge. Y en este caso tuvimos una jornada bastante importante porque hubo cambios en la clasificación y la victoria de Anand sobre Nakamura que había comenzado muy fuerte, llevaba una racha invicto en 2015 eran 13 partidas o 14, bueno, las 10 de Gibraltar, donde ganó brillantemente el torneo, y en este torneo que había comenzado en las 3 primeras con 2,5 de 3, le colocaron en cabeza del torneo, pero hoy Anand ha remontado, ha ganado una buena partida y le ha adelantado en la clasificación a falta de una ronda. Las otras 2 partidas del día fueron tablas, Kramnik Karyakin y también Aronian contra Caruana. Kramnik contra Karyakin, la verdad que estuvo una partida bastante equilibrada, incluso en algún momento estuvo un poquito mejor el negro. Y sobre todo, lo más importante fue las tablas también entre Aronian y Caruana, donde Aronian tuvo ventaja y pudo en un momento determinado quizás forzar algo más y ganar. Entonces, este torneo tiene una puntuación especial de 2 por victoria, 1 por empate y 0, que sería lo mismo que, 0, medio y 1. En este caso, ahora mismo, a falta de la última ronda, tenemos en cabeza a Anand con 6 puntos, en realidad, sería 3 de 4, por así decirlo. En este caso, Nakamura se quedaría con 2,5 o con 5 puntos según la clasificación oficial, Kramnik llevaría 4 puntos o 2, y con menos 1, con 1,5, cierran Caruana, Aronian y Karyakin. De cara a la última ronda del torneo, tenemos las partidas Caruana-Kramnik, y Nakamura-Aronian y Karyakin-Anand. Anand lleva negras contra Karyakin, una victoria le daría el triunfo seguro, y un empate es probable, siempre que, como mínimo, compartir el primer puesto, siempre que Nakamura tiene que ganar a Aronian, ¿no? Con lo cual, se ha puesto muy bien el torneo para Anand, un Anand que se resiste a abandonar la primera fila, a pesar de que, el último torneo que jugó acabó mal, con esos errores ante Carlsen, el torneo de el torneo de Baden-Baden, quería decir. Y en este torneo pues se vuelve a estar bien, de momento recuperando buenas sensaciones y jugando un ajedrez pues interesante, sobre todo pues bastante bien preparado, y no cometió grandes fallos, ¿no? Vamos a ver esta partida comentada entre Anand y Nakamura, donde una vez más la buena preparación de Vishy pues parece que le dio un buen resultado, y un Nakamura que ve frenada un poco su gran ascenso, que le había llevado a sobrepasar los 2.800, incluso ganando esta partida hoy, o estaría muy cerca incluso de colocarse como número 2 mundial, porque Grischuk en el otro torneo que se está jugando en Tbilisi perdió, y virtualmente Nakamura tenía al alcance de su mano la segunda plaza. Y un Nakamura que había ganado 5 veces con las piezas negras a Anand, se le daba mal, había ganado con las indias de rey, con varias aperturas, pero sobre todo un jugador que tácticamente le había puesto en muchos problemas, ¿no? Vamos con la partida. Fue un gambito de dama con alfil e7, la variante que están jugando muy moderna, y Anand planteó la variante de alfil f4, variante que también está bastante de moda y que además la había jugado en el mundial. Yo quizás esta elección de apertura, aunque Nakamura también es un especialista, supongo que Anand la jugó 2 veces en el mundial, la tenía bastante bien preparada, quizás pues no es la elección más correcta, ¿no? Nakamura, viendo líder en el torneo, quizás quiso jugar una apertura tranquila hoy, pero a veces no va con el estilo del jugador. Naka suele jugar aperturas o posiciones un poquito más interesantes y las más tácticas, más complejas, desequilibrando, y claro, las posiciones más técnicas pues a veces comete imprecisiones, como le pasó en esta partida que vamos a ver, ¿no? E3, y aquí caballo B de 7. La alternativa es C5. Esto fue la elección de Carlsen después de perder la partida, que vamos a ver después el ejemplo, con caballo B de 7, ¿no? Y después jugó C5, que en principio, tiene fama de un poquito más de igualar más fácilmente, aunque
también las blancas pueden mantener algunas chances. Por ejemplo, con A3, caballo C6, dama C2, torre 8, y aquí jugó alfil G5. Bueno, esto fue la partida del match, Carlsen Anand, donde consiguió Anand Carlsen, perdón, aunque acabó en tablas, quizás Anand tuvo una cierta ventaja. Y bueno, es la jugada alternativa principal, a caballo BD7, la variante de C5, la variante que está de moda, y ahora Nakamura jugó caballo H5. Así es como estaba jugando Kramnik últimamente. Y la otra alternativa aquí es C6, que fue la elección de Carlsen en la partida, creo que es la cuarta partida, si no recuerdo mal, la que pierde en el Mundial. Y aquella partida fue la de B6, B4, A5, A3, alfil A6, cambió las torres y este famoso B5 con el temático peón pasado, ¿no? Y que era todo, estaban siguiendo toda una partida de Aronian y al final, pues bueno, acabara ganando el blanco, una buena partida y una muy buena preparación de Vichy, ¿no? Entonces en este caso decide variar, jugar caballo H5, que es la otra alternativa bastante principal, y aquí alfil D3. Bueno, Nakamura ya se había enfrentado a esta línea, tanto con blancas como con negras. Aquí se puede hacer el orden de B4 directo, y la alternativa es, por ejemplo, alfil E2. Contra esto, B6, B4, tomó A5, A3, C6, enroque, dama C7, G3, alfil A6. Es una posición parecida, solo que el alfil aquí, en vez de estar en D3, está en E2. A veces si lo cambiamos puede ser lo mismo. Y aquí, en principio, la posición estuvo más o menos equilibrada. Tras dama C2, torre A6 y torre A B8, las negras no tuvieron ningún problema. Perdón, torre F8 y las negras no tuvieron ningún problema. En Grischuk Nakamura, en Bilbao 2014, en la Copa de Europa de Clubs que se disputó en octubre, noviembre, septiembre creo que fue, 6 de septiembre. Entonces, bueno, esta es la otra alternativa, colocar el alfil en E2, que también se ha jugado principalmente. Y tras alfil D3, caballo por, peón por. En este caso, en este tipo de posición, lo que hacen las blancas es ceder, como veis, bueno, la pareja de alfiles ceden este valioso, en teoría, alfil, pero bueno, a cambio consiguen ciertas ideas que puede haber con F5, su supremacía en el flanco de dama, con ventaja de espacio. Por eso las negras tratan de romper un poco esa cadena, atacando la base de los peones blancos. Y también una columna abierta y una fuerte casilla en E5. Digamos que, bueno, la pérdida aquí del alfil, en este caso, pues está más o menos compensada. Las negras suelen jugar con B6 para pelear contra esa cadena blanca, tras B4, A5 y A3. Esto es bastante temático. Y ahora C6. Bueno, hay varias formas de jugar, en principio esta es la más común, enroque, y ahora dama C7. Bueno, ahora tuvimos, por ejemplo, un ejemplo importante también en Aronian Kramnik. Kramnik ya jugó directamente alfil A6, y tras caballo A4, alfil F6, caballo E5, comió, cambió las piezas, peón por, y aquí se quedó un poquito peor, ¿no? Aquí es interesante también comer de peón, pero bueno, comió de caballo, y más o menos la posición que está equilibrada siempre es un poquito ventajosa, sobre todo por una teórica o posible debilidad, digamos, ¿no? En este caso, el peón de C6 puede ser un poquito más débil que el de D4, y en los finales podemos utilizar la casilla B6, y si comemos este peón, el peón C estaría más avanzado. Pero bueno, es una ventaja bastante pequeña, aunque Aronian intentó ganar durante un rato en este final, y la verdad que tuvo opciones, ¿no? Ahora ya hay dos debilidades, aquí ya me gusta bastante más el blanco, aunque la partida digo que acabó en tablas. Sería la alternativa principal aquí, jugar alfil A6, aunque dama C7 sigue siendo la principal también, es una muy buena jugada. Y hay que recordar algunos temas que se vieron en la otra partida, aunque claro, en la partida de Anand Carlsen el alfil de C4 ayuda mucho, pero que siempre la idea de B5 e intentar jugar C6 con un peón pasado, ¿no? Esto hay que tener cuidado porque es un tema que está ahí recurrente y que en algunas variantes se puede dar y suele ser pues ventajoso o por lo menos molesto para el negro, ¿no? Cuando las blancas consigan ahí un fuerte peón pasado. Entonces tras dama C7, que se toca el peón de F4, G3, esto suele ser habitual, y ahora alfil A6. Y aquí Anand jugó torre E1. No es la más habitual en esta posición, casi todas las partidas, van por dos derroteros, ¿no? Una es cambiar los alfiles directamente, y ahora por ejemplo dama E2, ¿no? Y aquí tenemos buenos ejemplos, el propio Aronian contra Giri, por ejemplo, torre A8, B5, CB5 y C6,
Caronian jugó caballo por D5, había sido en el 2009, una partida que ganó Aguirre, y C6 se jugó Leko contra Kramnik, también en Moscú en 2014. Kramnik estaba jugando esta línea bastante de moda, ¿no? Es interesante este sacrificio y consiguió cierta compensación, aquí entrega la dama, aunque objetivamente aquí parece que el negro yo creo que está un poquito mejor, aunque la partida acabó en tablas, ¿no? Y también entre Bachier y Rayabov en Weekend C, en el año ahora en el Tata Steel del 2015, aquí se jugó H4. F por E6 fue la partida del Leko Kramnik y H4, A4, H5, H6, caballo por y peón por fue Bachier Rayabov, que también acabó en tablas. No parece peligrosa esta variante. Otra idea es jugar rey G2, en vez de torre 1, ya digo, cambiar es lo más utilizado, después jugar rey G2. Y aquí pues tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Yakovenko tomó en D3, torre A7, doblaron torres en la columna A para preparar luego el cambio aquí, abrir la columna, torre A B1, y en principio, bueno, las negras no tuvieron aquí ningún problema para entablar, en Onischuk, Yakovenko. También a rey G2, alfil F6, colocamos el alfil presionando D4, normalmente las blancas pues van a cambiar, y de nuevo una posición bastante satisfactoria en Rayabov Kramnik, ya hace algunos años, 2011, no mucho. Como vemos es una línea que Kramnik la domina bastante bien y que tiene pues, unos resultados bastante decentes con ella. En este caso Anand trata de hacer una jugada, ya digo que en este orden, en este momento no es tan habitual, torre 1, no se ha utilizado tanto, y aquí alfil F6. Sí que hay partidas de ejemplo, por ejemplo alfil por D3, dama D3 y G6, se vio en Andreikin Rayabov en Astana 2012, victoria del ruso de Andreikin. También torre A7, Ivanchuk contra Bruzón en La Habana en 2010. El plan típico, las negras suelen querer doblar y en este caso, pues bueno, Ivanchuk trató de atacar un poco por el flanco de rey y realmente no quedó muy bien. El negro no tuvo tampoco ningún problema, ¿no? Y tras alfil F6 vino la jugada rey G2. De nuevo esta tampoco es muy habitual y los ejemplos que nos quedaban en esta posición casi siempre el blanco jugaba, por ejemplo, alfil C2. Es una jugada intentando evitar el cambio, guardando el alfil en la gran diagonal, que tiene su sentido. En este caso, ¿no? Muchas veces queremos el blanco evitar este cambio de alfiles, que también esta es un poco la idea de torre 1, o es una de las posibles ideas que podemos tener. Intentar guardar nuestro alfil en la casilla blanca, pero objetivamente tampoco parece que el ataque es excesivamente peligroso, ¿no? Aquí se ha jugado alfil C4 y A por B4, por ejemplo, Fiar contra Molina, es una idea también a tener en cuenta, y alfil C4, dama D2, lo había jugado el propio Nakamura con blancas. Esto es importante porque seguro que él conocía bien esta posición, ¿no? Contra Nielsen en el año 2010. En Ámsterdam, y Nakamura había conseguido ganar la partida aquí, aunque objetivamente parece que las negras tampoco tienen ningún problema, ¿no? Pero bueno, es una idea interesante el tema de guardar el alfil. Se ha probado también en esta posición, en vez de rey G2, H4 y sobre todo caballo E5, ¿no? H4, una partida entre Fier y So en Moscú en 2011, y caballo E5 sí que hay algunos ejemplos más interesantes, y por ejemplo Lázaro Bruzón una partida tomó y jugó torre B8 contra Pogorelov, también alfil por E5 directo, F por E5, se cambiaron las piezas en D3 y una partida que acabó en tablas entre Michalik y Azarov. Como vemos, varios ejemplos. Sí que rey G2, ya digo, es menos habitual. Tomó en D3, en principio esto es bastante natural. Otra opción sería tomar en C5. Y curiosamente, aparentemente, ¿no? La jugada B por C. Claro, ahora el blanco tiene que tomar de peón B, porque no puede comer con peón D porque se deja una pieza. Y aparentemente hay la jugada caballo por C5. Hombre, esto es interesante que hubiera pasado en esta posición, o que Anand tenía previsto aquí. Y aparentemente se está perdiendo un peón, y tenemos la jugada alfil por H7, ¿no? Rey por H7, y ahora D por C5. Hombre, aquí se recupera el material, ¿no? Pero evidentemente ahora no vale tomar la pieza por jaque y dama por C3, y el blanco incluso creo que está un poquito mejor, pero se puede hacer una jugada simplemente, pues por ejemplo, como torre a B8 o volver con el rey para G8. Estas opciones serían posibles, ¿no?
Y yo creo que los alfiles aquí, con estas diagonales, pues no son peores que los caballos. La posición negra yo creo que no es mala. Bien es cierto que, bueno, por ejemplo, puede venir ahora caballo E5, tratando de bloquear un poquito. Tengo dudas en esta posición realmente de que, bueno, las blancas las negras desde luego no creo que tengan problema, ¿no? Y que las blancas puedan llegar a conseguir ventaja. Evidentemente puede ser que nuestros caballos los acabemos maniobrando, colocarlo mejor en D4 y intentar tener una posición un poquito mejor, pero bueno, creo que la posición negra tampoco es mala. O sea, es una idea interesante, B por C5. Alfil por D3 parece bastante natural también, torre B8 y aquí H4. En este momento, por otro orden, se había llegado a una posición en la cual al blanco había jugado dama C2 entre Nicolas Pert y Aston en Hinckley 2014, el año pasado. Y bueno, también la posición, en este caso el negro decidió cerrar ahí el flanco de dama y tirarse en el flanco de rey. La posición, de nuevo, pues más o menos estuvo equilibrada y a partir de acabó en tablas. H4 es un poco la ventaja de las blancas, tratar de crear algún contrajuego aquí, algún ataque en el flanco de rey. También podemos utilizar la torre por la columna H, esto es una de las virtudes también de rey G2. Dama A7, suele ser más habitual preparar el doblaje de torres, por ejemplo con torre A7, o incluso H6, parando un santo en G5, no tenemos muy claro qué peones del flanco de rey vamos a mover aquí. Si nos juegan caballo G5 nos van a obligar a jugar G6, o comernos sería bueno porque abriríamos la columna H. Dama A7, yo digo, no me convence mucho esta jugada, caballo E2, era interesante aquí ya F5 para el blanco, y bueno, si peón por venir aquí a tomar la dama, creo que esto da ventaja blanca, D por C, esto sería ventaja blanca, y contra F5, pues quizás haya que jugar torre 8, por ejemplo, ¿no? Y bueno, todavía la partida está más o menos equilibrada, aunque quizás me guste un poquito más aquí el blanco. E por F, de nuevo B5, creo que el blanco también está un poco mejor. Caballo E2, aquí jugó G6, bueno, se le abre un hueco al alfil, pero también se da un punto de contacto para que las blancas abran la columna H y el flanco de rey en algún momento. Se podía jugar H6, era otra opción, o mover los peones, y también sacar la dama de ahí, ¿no? Yo el tema de dama A7 lo veo peor, en este caso no es una amenaza comer las dos torres por la dama, porque el blanco quedaría mejor con B5, entonces quizás dama 7 no fue exacta. Torre a B1, opciones caballo E5 y también H5, interesantes, ahora cambia, y dama 2, Nakamura entra por la columna A, y aquí juega torre E C1. Parece interesante B5 directo, pero bueno, parece que tras B por C y B por C6, con C4 parece que las negras más o menos alcanzan una posición pues satisfactoria, ¿no? Luego la dama se retira, las negras van a retirar su caballo, de hecho casi hay que jugar aquí dama D2, no hay muchas opciones, tras dama por D2, caballo por D2, torre por B1, torre por B1, caballo B8, y bueno, aquí el blanco tiene una pequeña variante curiosa que es torre A1. Aquí vemos que no se puede comer la torre por C7 y el peón corona, y a torre A1, caballo B6, pues bueno, la posición más o menos yo creo que estaría equilibrada, ¿no? Entonces torre C1, una jugada un poco más ambiciosa, tras B por C, porque aquí sí que podemos estar amenazando ahora B5, y luego C6 con más fuerza, incluso en algún momento determinado, entonces B por C y H5. No me gusta esta jugada, tampoco, creo que era mejor torre A3 directamente, tratando de molestar la dama y de propiciar algún cambio de piezas para intentar ganar la columna B. Y aquí pues hay varias jugadas, en principio más o menos pues equilibradas, ¿no? Cambiamos torre, comer con el caballo, y ahora pues, por ejemplo, sí, torre C3 puede ser una opción, pero bueno, más o menos estaría equilibrado, ¿no? Caballo C3, dama D1, hay varias opciones, pero creo que el negro aquí no tiene tampoco ningún problema. Y tras H5, caballo E5, las blancas empiezan a tomar la iniciativa. Aquí ya puede haber ahora de repente algún golpe con caballo por G6, en algún momento determinado, entonces va a quedar esta debilidad, se van a comer ahí varios peones, se toca C6, aquí hay que cambiar, decide cambiar de caballo, vemos que tomar de alfil, tomamos con el peón F, y ahora de nuevo tenemos, quiero que una posición un poquito más cómoda para el blanco, porque hay debilidades en las casillas negras, la dama puede venir, también caballo F4,
puede amenazar en algún momento determinado desde F4 el sacrificio en G6 y comer ahí varios peones y por la pieza, y pienso que la posición negra es un pelín delicada, ¿no? Nakamura quiere quedarse con el alfil, pero aquí es un momento estratégico, ahora es donde va a perder en las próximas jugadas Nakamura la partida, ¿no? Es interesante este tipo de posición. Claramente, bueno, las blancas tienen ventaja de espacio y la estructura, aunque están todos los peones en negro y estos están todos en blanco, eso significa también que el alfil no puede participar en defenderlos. Entonces, si el alfil no puede participar en defender, sobre todo C6, lo que puede participar es en que defender casillas del color oscuro para que no lo ataquen. En este caso, es un momento interesante, ¿no? ¿Dónde retirar el alfil? Pues Nakamura hizo alfil G7 y esta jugada, el alfil en G7 está peor. La jugada correcta sería alfil D8. Para tener el alfil en la diagonal de 8 a 5, sobre todo controlar la casilla de 6, creo que esto es importante, tener un ojo también en el flanco de rey, controlando esta diagonal, por G5 por ejemplo, y creo que aquí, bueno, las blancas pueden aspirar a tener una pequeñita ventaja, pero estaba mucho mejor el alfil en D8 que en G7. Vemos que alfil G7, Anand aprovecha su oportunidad y a partir de aquí juega pues de manera excelente, ya no deja escapar como el tigre que es, ya no deja escapar la presa, ¿no? Como se dice vulgarmente. Entonces, torre B6, tocamos el peón, aquí viene torre C8 a defender, pero las negras ya tienen que pasar a una posición un poco más pasiva, cambiar y deja un peón B muy fuerte, B7 por ejemplo y torre B1, y aquí las blancas pues van a tener bastante ventajilla, porque luego va a venir su dama, va a venir su caballo, el peón ahí es muy molesto, y es una buena ventaja blanca. Nakamura decide de momento jugar pasivo, porque diciendo, bueno, mi peón es muy única debilidad, pero tampoco es fácil para el blanco poder atacarlo con muchas piezas, pero vamos a ver que no es la cosa tan sencilla. Aquí juega caballo C3 primero, podía doblar torres ya en la columna B, se va a la dama, doblamos torres, dama D7 y torre 1 B4. Bueno, hay varias jugadas en esta posición. La idea de Anand con la torre en B4 es darle apoyo al caballo, que puede ir en un momento determinado a 4. Otra opción era entrar en B7 o torre 1 B2 también. Juega alfil H6, el alfil no está haciendo nada en G7, y en H6, bueno, en alguna variante puede tener su importancia. Y caballo A4, dama D8 y ahora torre A6, tratando de cambiar alguna pieza, perdón, dama A6, torre A6, tratando de cambiar alguna pieza, y aquí viene ahora un error importante también de Nakamura, coloca su rey en G7. Bueno, lo mejor parece ser que era cambiar, torre por, dama por, torre C7 y aquí, por ejemplo, torre B6, las blancas pueden estar un poquito mejor, ¿no? Caballo B6 también, van a estar mejor, pero bueno, a torre B6 hay una idea interesante para el negro, ¿no? Que es jugar rey G7. Y aquí tiene su importancia porque si las blancas decidieran comer el peón ahora, evidentemente tienen otras jugadas, pueden hacer jugadas de espera aquí, por ejemplo, dama E2, volver con el caballo a C3, pero si entraran en torre por C6, justo las negras llegan a tiempo para lanzar un contrajuego importante que les da el empate, que es dama 5, tocamos el caballo, no tiene muchas retiradas, ¿no? a dónde ir. Bueno, no tocamos el caballo directamente, pero sí, perdón, quiero decir la entrada en D2, ¿no? O sea, que la dama está atada, que no puede moverse, eso sería mejor explicado. Y aquí, si por ejemplo el caballo mueve, que no tiene muchas salidas, caballo B6 por ejemplo, aquí las negras ahora tienen esta grandísima jugada, alfil E3, tocando el peón D4, que es también la base de la cadena blanca, y resulta que no, claro, no se puede, y amenazando también en un momento determinado dama D2, y no se puede tomar porque jaque, y a rey H3, dama E2, las negras aquí van a dar jaque continuo. Las blancas no pueden evitarlo. O sea que este era un recurso interesante, ¿no? que pasó desapercibido. Ya digo que aquí es buena también caballo B6 y a torre B6 pues hay varias jugadas, ¿no? Hay rey G7 y ahora no tienen por qué comer. Pero bueno, quedarse con este pequeño detalle, si las blancas comieran, las negras tendrían un contrajuego ahí bastante interesante. Rey G7 es mala, Anand mete la torre en séptima y ya tiene una ventaja creo que prácticamente decisiva, cambiaron unas torres ante el salto de caballo B6, ¿no? Entonces, torre por, dama por, G5. Un contrajuego un poco a la desesperada, pero realmente no le hace ningún efecto al blanco. Anand juega muy, muy tranquilo con dama E2. Podía comer también. Si por ejemplo comes con la dama,
esta variante jaque en F7 y recuperar es ganadora para el blanco, pero bueno, para no dar contrajuego pues es interesante, ¿no? Con la que juega Anand. Alfil por G5 sería también F4, y ahora torre aquí, y bueno, tenemos varias ideas, ¿no? La dama puede volver para atacar ahora el peón H, que es muy débil, el caballo, la torre también, la ventaja es totalmente ganadora. Pero bueno, Anand juega primero dama E2, tocando igualmente el peón de H5. Claro, aquí ahora, por ejemplo, claro, comer debe ser perdedor por dama F3, con entradas de mate primero, luego ya tenemos tiempo a comer, ¿no? Por ejemplo, aquí, si dama F8 viene caballo B6 con idea de caballo D7, rápido, aquí estamos ganando por ataque fácilmente. Entonces jugó G4 cerrando y la dama vuelve, ya no hay peligro en el flanco de rey, jugó dama G8, otra jugada que bueno, tampoco es que sea la mejor, pero vemos que si por ejemplo torre C7, la posición es difícil de defender, ¿no? Dama B6, torre C8, y aquí dama A7 es muy buena jugada, ¿no? De nuevo, no es bueno ganar un peón aquí, porque entra el alfil y el caballo y daría contrajuego. Es más, aquí creo que las negras incluso estarían un poquito mejor si acaban comiendo este peón. O sea que, ojo con ser demasiado goloso. Los peones hay que comerlos en el momento oportuno. Y, por ejemplo, aquí dama E7 sería mejor, ¿no? Tocando el peón de F7 y aquí simplemente caballo B6 y, bueno, torre F8, aquí hay una clara ventaja blanca, se puede jugar caballo D7 y retirarnos. Bueno, hay varias opciones con muy buena ventaja. Y dama G8, caballo B6, tocando la torre viene a F8, caballo D7, y aquí Nakamura ya se ve perdido y cerca del control intenta, bueno, a ver si engañaba a Anand jugando un dama H7 a la desesperada, pero que no hay mucho que rascar, ¿no? Por ejemplo, si torre A8, simplemente se puede jugar torre A7, torre por, dama por, y aquí ahora pues estamos comiéndonos el peón C, entrando con el caballo en F6, y aquí simplemente esta posición, por ejemplo, es suficientemente ventajosa para el blanco, va a decir que tiene la partida totalmente ganada. Y dama H7, nada, es un jaque, Anand come la torre sin problema, le pegan jaque en E4, se va y rey por F8. No hay opciones de intentar dama E1, dama E2 o algún continuo aquí, ¿no? Dama E2 no se puede, pero dama F3 o dama E1. Intentar algún tema porque hay caballo por E6 y aún encima el ataque blanco es decisivo, ¿no? A rey G6 jaque y contra alfil por dama por E6, ¿no? Y incluso va a llevar al mate muy rápido, ¿no? Torre por y las negras, las blancas ganan o, por ejemplo, en este caso, pues ya defienden, ya no hay jaque continuo y es mate en pocas jugadas. Y rey F8 simplemente, ahora la entrada por la última fila es decisiva. Dama aquí ya los módulos anuncian mate en pocas jugadas, a rey G6, dama H8, decidió ya Nakamura abandonar. Una partida desde el punto de vista estratégico creo que es bastante interesante, donde Nakamura estuvo jugando más o menos correcto hasta que en un momento determinado perdió el rumbo con esta serie de maniobras, este H5, meter el alfil en G7, estratégicamente fue una mala elección y la verdad que Anand ahí sí que jugó fino, hoy no cometió errores ni graves errores, remató bien la partida y bueno, se pone líder de este torneo y podría ser, ahora mismo es el máximo favorito para ganar otra vez un gran torneo. Recordar que después del Mundial ganó el de Londres también, aunque fue un torneo también muy corto, así a 5 partidas. Aunque bueno, aquí para ganar el torneo oficialmente van a tener en cuenta también las partidas de ajedrez activo, o sea que es la segunda vuelta, en realidad la primera vuelta es de lentas, tiene una por eso la puntuación es 2, 1 y 0, porque las otras partidas de semirápidas creo que valen la mitad, con lo cual ahí vamos a ver que seguramente Nakamura tenga más opciones, ¿no?, de llevarse el triunfo global, pero bueno, particularmente para mí el torneo que cuenta efectos de ajedrez importantes, el de partidas lentas, ¿no? O sea que aunque sea una vuelta, evidentemente los que tuvieron 3 con blancas tienen cierta ventaja, pero bueno, también para eso hubo un torneo de rápidas. Así que nada, atentos a la última ronda del ritmo clásico, acabaría ahí la primera vuelta y luego jugarían, creo que es en el día siguiente, me parece que es al día siguiente, creo que en una tarde juegan las 5 rondas del ajedrez activo. Eso será pasado mañana. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, que os suscribáis al canal de YouTube para recibir todas las notificaciones. Estamos haciendo la promoción también de mi libro, del Sistema Londres, de Editorial Chessy.
Tenéis también información en el canal de YouTube con vídeos sobre la apertura y también en pokeriajedrez.com. Así que nada, nos despedimos hasta la próxima. Chao. Hola amigos del canal de YouTube de pokeriajedrez.com, os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado, y bueno, estamos aquí hoy para hacer un pequeño vídeo de presentación del libro del sistema Londres Pereira, un libro que acabo de publicar en editorial Chessy, un libro que trata sobre una apertura bastante universal, muy extendida entre jugadores de club, que es el sistema Londres, caracterizado por las jugadas D4, caballo F3, alfil F4, normalmente E3, y luego pues C3, C4, dependiendo del momento, y también H3, ¿no? Bueno, es un libro que está en castellano, y lo que hemos recopilado en este libro es información teórica sobre todas las posibles opciones que pueden hacer las negras, y también lo que hemos ampliado es 64 partidas completas para que no sea un libro simplemente de apertura, sino que lo podáis disfrutar pues, con partidas hasta el final analizadas, también con el medio juego, aperturas y etc. Es un libro, tiene 322 páginas, como vais a poder ver aquí un poquito la idea, el formato, está a 2 columnas, tenemos una introducción y luego lo que vamos haciendo en este índice que os voy a mostrar, pues lo que tenemos es un pequeño prólogo del jugador Enrique Álvarez Quiquín, un maestro FIDE muy fuerte asturiano, muy conocido también, que ha jugado muchísimas veces también esta variante. Y os mostraros aquí en el prólogo. Bien, ahora lo tengo. Que lo podáis ver bien, pues es un poquito las ideas, ¿no? Lo que hacemos en el libro. Están tratadas pues por temas, como por ejemplo, en este caso tendríamos el Londres pues contra la Grunfeld, India de Rey, India de Dama, Benoni, holandesa, eslava, y luego los sistemas con D5, E6 y también con D5 y sin E6, ¿no? Luego tenemos otras líneas raras contra el Londres, a D4 damos pequeñas pinceladas sobre jugadas pues como puede ser B5, B6, G6, etcétera, y también terminamos con una serie de ejercicios, 30 ejercicios tácticos, 30 ejercicios posicionales con sus soluciones, pues para, digamos, comprobar el grado de asimilación que ha tenido el lector pues de los temas, tanto tácticos como estratégicos, que se proponen a lo largo del libro, ¿no? En el libro, además de los sistemas más clásicos, más clásicos de la India de Rey, o sea, perdón, contra cualquier aperturas, también en algunas líneas como la India de Rey o otras damos una serie de ataques alternativos o líneas un poco más arriesgadas que se salen un poquito de lo que es el propio Londres, ¿no? Y entre otras, pues por ejemplo, también tenemos el propio ataque Pereira, el ataque Barry, el ataque Jobava, que se ha puesto también bastante de moda el año pasado, Gambito Morris, el Gambito Baganian, de la Tromposky, que se puede llegar por la exposición. Tenemos una serie de variantes de alternativas. Lo que proponemos es un sistema sólido, pero no pasivo. No renunciamos a la ventaja de blancas y también a que, por supuesto, conlleva el jugar agresivo y activo. A veces, pues también conlleva riesgos, ¿no? O sea, que planteamos para que el jugador escoja, según en función pues, de su rival, de la necesidad o del estilo que más le guste, una serie de alternativas. En cada capítulo, como por ejemplo os voy a enseñar, tendríamos primero una introducción y donde podríamos ver un poquito el diagrama y rápidamente tenemos una pequeña idea de índice de variantes. Luego en cada partida al finalizar siempre vamos a tener por ejemplo un resumen de lo más destacado para que nos vayamos acordando, y luego al final de cada capítulo también pues un resumen general de ese capítulo final, para tener una pequeña idea, pues por ejemplo en la Grunfeld, ¿no? Haríamos al acabar, tendríamos, ya digo, ese resumen final, una conclusión, por ejemplo, una página con una conclusión donde pues tendríamos las ideas generales contra esa variante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la Grunfeld. Así que, bueno, básicamente este es el esquema y el desarrollo del libro. Y espero que os guste. Lo hemos hecho pues con la mayor rigor que hemos podido. Seguro que habrá algún fallo y también os animo a que los lectores que lo compren o que les guste el sistema pues que animen a debatir o aceptar pues cualquier error que pueda haber, cualquier sugerencia, cualquier mejora. Las aperturas siempre están en constante evolución, pero bueno, viene a cubrir este libro un hueco que había en la literatura en lengua española, por lo menos por aquí, por España, y que yo conozca.
y es un libro, había libros del sistema Londres, por así decirlo, pues en inglés, algunos, pero nada en castellano, en papel, y bueno, creo que es algo que viene a cubrir un hueco que faltaba, y bueno, creo que se puede disfrutar de un sistema pues universal que nos pueda valer contra todo, en el que no haya que memorizar mucha teoría, si bien es cierto que como cualquier apertura de hoy en día, hasta la más extraña que sea, pues ya tiene su propia teoría, se juega y se analiza mucho, pues sí que en algunos momentos tenemos que ser un poco precisos, saber pues cuándo hay que hacer H3 o no, dónde colocar nuestro alfil, bueno, ciertos pequeños órdenes o matices que sí que es importante conocer, pero por lo general vamos a jugar mucho más por esquemas, por ideas, que por un orden concreto y realmente pues, muy calculado o muy complicado, ¿no? También tenemos opciones de partidas con un gran ataque. Y nada, os animo a visitar la página web en pokeryAjedrez.com. Aquí, por ejemplo, como podéis ver también en la pantalla, tenemos un resumen de lo que sería un poquito el libro, pues por temas, explicando un poco pues todas las opciones. El libro está editado en editorial Chesi, acaba de salir en febrero de 2015, tiene 322 páginas, su precio son 18,90 euros y si estáis interesados en adquirirlo, pues enviarme un correo a info@pokeryAjedrez.com y ahí os informo pues de las distintas opciones pues para poder haceroslo llegar. También en el canal de YouTube de pokeryAjedrez.com, alternando con los vídeos que hacemos normalmente, empecé una serie también sobre el sistema Londres, de momento ya hay un par de vídeos, pues viendo alguna partida, explicando algunos temas, también para que, bueno, ayudar un poco a todos a entender un poco mejor este sistema, también animaros a que veáis un poco lo que vais a poder encontrar en el libro. Y nada, espero sinceramente que es un trabajo, ha sido un trabajo duro, que cuesta su esfuerzo editar un libro hoy en día, editarlo y que no salga fallos, muchas horas, pero bueno, espero que haya quedado bien. La primera impresión es bastante buena, los primeros comentarios y la demanda que está haciendo el libro es bastante, muy aceptable, estoy bastante agradecido y sin más, animaros a que pues os animéis a comprar el libro y a disfrutarlo. Así que nada, saludos y hasta la próxima.